Hoy es el 18 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Siempre en el libro de Levítico. Capítulo 6, versículo 1 hasta el 7, 27. El Señor le dijo a Moisés: habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de la siguiente manera: engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos esos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento, tendrá que devolver todo a su dueño más una quinta parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará ante el Señor un carnero de su rebaño que no tenga ningún defecto, del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona, y quedará perdonada de lo que hizo, que fuera culpable. El Señor le dijo a Moisés: ordénales esto a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio que debe quemarse completamente. El animal que se sacrifique se dejará sobre el altar toda la noche hasta la mañana siguiente, con el fuego ardiendo. El sacerdote vestirá túnica y ropa interior de lino, sacará las cenizas que dejó la quema del sacrificio y las colocará a un lado del altar. Después el sacerdote se cambiará de ropa, sacará las cenizas del campamento y las llevará a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá siempre encendido, nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar cada mañana, acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, no debe dejarse apagar nunca. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor frente al altar. El sacerdote tomará un puñado de la harina de alta calidad de la ofrenda de cereal, junto con el aceite y todo el incienso de la ofrenda, y lo quemará en el altar, como representación de toda la ofrenda para olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos, pero sin levadura y en un lugar consagrado, en el patio de la carpa del encuentro. No lo cocinarán con levadura. Ese resto de la ofrenda se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de la ofrenda de cereal. Y es algo tan santo como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio de restitución. Así que de generación en generación todos los hijos varones, descendientes de Aarón, podrán comer la parte que les corresponde a ellos de las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que toque esas ofrendas quedará consagrado. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean consagrados, 2 kilos de harina de la más alta calidad como ofrenda de cereal. Ofrecerán la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, permanentemente.
La prepararán con aceite en un sartén y luego la presentarán bien mezclada, tajada en pedazos como ofrenda de cereal de olor agradable al Señor. Así es como el sumo sacerdote descendiente de Aarón preparará la ofrenda de cereal. Esta ofrenda siempre se ofrecerá al Señor y se quemará completamente. Todas las ofrendas que hagan los sacerdotes serán quemadas completamente, no se podrán comer. El Señor le dijo a Moisés: Dales a Aarón y a sus hijos esta ley respecto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca al Señor como sacrificio por el pecado será degollado en el mismo lugar donde se degüellan los animales que se van a quemar, pues es algo muy sagrado. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado se comerá el sacrificio en un lugar consagrado, en el patio de la carpa del encuentro. Todo lo que toque la carne del sacrificio quedará consagrado, y si la ropa llega a quedar salpicada de sangre, entonces hay que lavar la ropa en un lugar consagrado. Además se romperá toda vasija de barro en la que se haya cocinado el animal del sacrificio por el pecado. Pero si se cocinó en una vasija de bronce, solo habrá que restregarla y lavarla con agua. Todo varón que pertenezca a la familia del sacerdote puede comer la carne del sacrificio por el pecado, el cual es muy sagrado. Pero si la sangre del animal del sacrificio por el pecado fue llevada a la carpa del encuentro y empleada para purificación en el santuario, no se podrá comer la carne, sino que el sacrificio tendrá que quemarse en el fuego. Capítulo 7. Esta es la ley para el sacrificio de restitución, el cual es muy sagrado. El animal del sacrificio de restitución se degollará en el lugar donde se degüellan los animales del sacrificio, que debe quemarse completamente, y su sangre se derramará por todos los lados del altar. Se tendrá que ofrecer toda la grasa del animal, la de la cola y la que cubre las vísceras, los 2 riñones y la grasa que lo cubre, o sea, la que está junto a los lomos, y la parte grasa del hígado, que sacará junto con los riñones. El sacerdote quemará todo eso sobre el altar como ofrenda de comida para el Señor, pues es un sacrificio de restitución. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. El sacrificio de restitución es como el sacrificio por el pecado. La ley es igual para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que esté a cargo de presentar el sacrificio. La piel del animal que se ofrezca en un sacrificio que debe quemarse completamente también será para el sacerdote. Igualmente, toda ofrenda de cereal que se haya horneado o cocinado en un cacerola o en un sartén será para el sacerdote que esté a cargo de presentar la ofrenda. Pero toda otra ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura, amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura, rociadas con aceite, y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura, en adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar.
En la ofrenda para festejar en alabanza la carne del animal se comerá el mismo día en que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía quede al tercer día se quemará ese día, pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura, y el que coma de ella cargará con ese pecado. No se comerá la carne que toque algo impuro, sino que se quemará en el fuego. Todo el que esté puro podrá comer carne, pero el que esté impuro y coma de la carne de la ofrenda para festejar presentada al Señor, será separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, ya sea impureza humana, de animal o de algo repugnante, y luego coma carne de la ofrenda para festejar del Señor, será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino ni caprino, y a la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. El que coma la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan no comerán nada de sangre de ningún ave ni animal. El que coma cualquier clase de sangre será apartado de la comunidad. Marcos 3, del 7 al 30, siguiendo a Jesús en los primeros días de su ministerio. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago Galilea, y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Como Jesús vio que había tanta gente, les pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado a mucha gente. Por eso todos los enfermos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían veían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que él eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo entregó. Luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco.
Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían: Belcebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego, sí, robar su casa. Les digo la verdad, Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. Salmo 37, del 1 al 11. Destino de buenos y malos, canción de David. No permita que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades, porque pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como planta verde. Confía en el Señor y haz el bien, vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Porque los perversos serán destruidos, y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. En poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Proverbios 10, 3 y 4. El Señor no deja pasar hambre al que es solidario, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. El que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. Bueno, este Salmo 37, hay varios cantos que se sacan de esto, pero es muy importante que entendamos lo que dice. Dice, entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Bueno, somos humanos y somos personas de acción, tenemos que estar haciendo cosas. Pero este salmo explica que la primera cosa es entregarnos al Señor y confiar en Él. Y después Dios actuará. Sigue en el versículo 7, dice, sé paciente y espera las obras del Señor. Esto requiere que en medio de la vida diaria haciendo lo correcto tenemos que ser pacientes. Yo pienso en todos los padres de la fe en el Antiguo Testamento que habían recibido promesas de Dios, pero tenían que esperar con paciencia, aún sin ver los resultados. La paciencia es una virtud en el reino de Dios. Y después hay muchos otros consejos. No te enfurezcas.
cuando veas que los perversos se salen con la suya. Muchas veces las personas, aún los creyentes, a ver a los malos salir adelante, ellos se enojan y después dicen, bueno, si funciona para ellos, para nosotros también. Sí, sigue diciendo, no te exaltes, no te molestes. No dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. La Biblia habla mucho de la ira. Yo sé que en mi vida, cuando me he llenado con ira, las decisiones que tomé no eran cosas buenas. Y muchas veces después estaba yo arrepentido. Todo sale en la Biblia. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por los consejos, sobre todo por la salvación en Cristo Jesús que tenemos solamente por creer, pero también por los consejos de ser pacientes, de no llenarnos de ira, de no enfurecernos cuando veamos a otros, los perversos, prosperando. Más que todo, que seamos pacientes. No podemos estar con los brazos cruzados sin hacer nada. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que buscarte, tenemos que actuar, pero siempre con paciencia. La paciencia, Señor, sabemos que impide que nos llenemos de ira. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, unos anuncios. Siempre los jueves tenemos un estudio aparte. Hemos tocado muchos temas comenzando en el año de COVID. Correo electrónico de nosotros, davespanol@gmail.com. Hay una aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Y esta aplicación sirve no solamente para inglés y español, sino para muchos idiomas. Y finalmente tenemos un canal de YouTube de Ave Español. Y uno se puede suscribir. Entonces, siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Hoy es viernes. ¿Cómo están? Cerrando la semana laboral otra vez. Gracias a Dios. Bendecido sea el Rey que nos da la fortaleza para trabajar. Y paso aquí para hacer un comentario rapidito de aquí de Mateo 27, familia, porque yo me quedo y me da risa y me da temor a la misma vez. En esto de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, vemos que cuando Él fallece suceden grandes cosas, igual como las grandes cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vemos que el velo se rasga de arriba para abajo, algo completamente fuera de lo normal. Y luego también vemos en los versículos 52 y 53 que se abren sepulcros y resucitan personas que estaban muertas y salen y entran entre las ciudades y entre los vivos, familia. ¿Qué les parece esto? Pero luego vemos a estos hombres que mandan a cuidar la tumba del Señor, mandan a guardias que guarden el sepulcro. Pero yo me pregunto, ¿cómo es esto? Estas personas tuvieron que haber oído, si no vieron, por lo menos tuvieron que haber oído de los muertos que habían resucitado y se habían entrometido entre los vivos. Y ok, entonces si no los vieron, lo escucharon, pero para ellos esto lo tomaron muy normal y están preocupados que no vaya a ser que el cuerpo del Señor lo roben y luego se digan que Él resucitó. En pocas palabras,
Ahora otros podían resucitar, pero no el Señor. Entonces, vemos en la lectura del día de hoy, en Mateo 28, que hasta sobornaron a soldados, les pagaron para que fueran y regaran de que la noticia de que habían llegado sus discípulos y se habían llevado el cuerpo. Todo claro acá, el plan del enemigo en contra de la glorificación del cumplimiento de la palabra. Pero también esto nos revela la dureza de los corazones. Qué tremendo, familia, es un corazón duro, porque viendo y oyendo, aún así, no puede creer. Oh Señor, líbranos de este tipo de dureza de corazones, Señor, a aferrarnos a que las cosas no son como tal vez tú dices, pero por la dureza de nuestros corazones no poder verte a ti, ver tu grandeza, ver lo que tú haces, ver lo que tú cumples, Señor, los propósitos que tú llevas a cabo y cumples en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, suaviza nuestro corazón, suaviza nuestra dureza, abre nuestros ojos, Señor, y siempre podamos verte a ti y creer en ti, Señor, en lo que tú nos digas, aunque por más oscuro que se mire o por más difícil, Señor, que nuestra fe crezca y podamos creer en ti, Señor, hasta la eternidad, porque tus palabras se cumplen y lo que tú digas, Señor, es orden y se cumple, que eso lo creamos realmente en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús, que murió en la cruz por amor a nosotros. Amén.